La historia del Dr. Dawson. El Dr. Arthur Dawson se levantó de su sillón y dio la bienvenida a su consultorio, cómodamente amueblado, al distinguido joven cuya tarjeta acababa de entregarle su sirviente. Siempre me alegra verte, George. Creo que puedo adivinar lo que significa tu visita. Deseas pedirme mi consentimiento para tu compromiso con Laura, ¿no es así? George Abbott se sentía mucho más nervioso en aquel momento que en la ocasión, tan recordada, en que pronunció su primer discurso ante un jurado y balbuceó. Sí, señor. Pero, ¿cómo lo supo? ¿Laura le dijo algo al respecto? Laura no me ha dicho nada, respondió el doctor, pero se dice que los espectadores ven la mayor parte del juego. Y tus atenciones hacia ella han sido tan evidentes que ningún hombre honorable se hubiera atrevido a manifestarlas si sus intenciones no fueran serias. Entonces, ¿consiente usted? Interrumpió el joven. Si después de haber escuchado la historia que estoy a punto de contarte, todavía persistes en tu intención de pedir la mano de mi protegida, yo estoy dispuesto a dar mi consentimiento. ¿Su protegida? Exclamó George con perplejidad. Sí, George, debes saber que Laura no es realmente mi hija. Es mi hija adoptiva, pero la quiero tanto como, hace 25 años, amé a su pobre y desdichada madre. Ahora, voy a contarte la historia de quién fue su verdadero padre. El Dr. Dawson guardó silencio durante unos momentos, como si recordara, y después comenzó a contar su historia. Después de terminar mi carrera de medicina y de obtener la debida licencia para ejercer mi profesión, me dirigí a la India, tras haber sido nombrado médico gubernamental en un destacamento del ejército. Estuve allí 15 años, y era cirujano residente en el cuartel de Berry, en las colinas de Nilgiri, cuando conocí al capitán Kerr. Era un hombre alto, innegablemente atractivo, de unos 40 años de edad. El coronel de su regimiento era Walter White, a quien ya conocía, pues había sido amigo de mi padre. Yo visitaba con frecuencia su bungalow, y fui una de las muchas víctimas de los encantos de su bella hija Laura. Entre los muchos pretendientes que tenía la joven, se contaba ese tal Rupert Kerr, un individuo acerca del cual se decían muchas cosas, y ninguna de ellas buena. Un día, un rumor alarmante se extendió por el campamento. Lo oí mientras hacía mis rondas matinales, y aunque lo desestimé, el rumor siguió ganando terreno. Los hombres decían que el capitán Kerr se había casado en secreto, hacía más de un año, con una mujer mestiza en Bombay, y que ella había aparecido en el campamento para reclamar sus derechos como esposa. Una noche, después de la cena, en la que el coronel White y el capitán Kerr no estuvieron presentes, me llamaron al bungalow del coronel. Fui enseguida, y descubrí que la pobre Laura tenía mucha fiebre. Su padre y su madre intentaban calmarla, pero en vano, y de vez en cuando gritaba, «Mi Rupert, mi Rupert». «No, tú eres mío». «Rupert, Dios mío», y luego estallaba en lágrimas. Entonces, supe que el siniestro rumor no era un chisme de acantonamiento, sino la pura y simple verdad. Al regresar a mi habitación, me quedé atónito, al encontrarme con el capitán Kerr esperándome ante la puerta. «Doctor, quiero que venga a ver a mi esposa», exclamó al verme, con una entonación curiosamente dura en la última palabra. En un diván de la galería, se encontraba tendida una mujer de piel oscura, ataviada con un sari. Estaba tumbada boca arriba, y respiraba con dificultad. Le tomé el pulso, y comprobé que latía rápida e irregularmente. El capitán se paró ante la cabecera del sofá, y se inclinó sobre ella. En ese mismo momento, la mujer se despertó de pronto, y comenzó a hablar precipitadamente en un idioma extraño, una mezcla de inglés e indostánico, que yo no pude comprender. El capitán me señaló la puerta con un gesto. «Parece que ella ya se recuperó, doctor, así que no hay necesidad de sus amables servicios. Solo le pediré que no mencione a la señora Kerr delante de los demás». Yo le di la promesa requerida y me marché. Durante algunas semanas, atendí a la señora Kerr en sus trances aparentemente catalépticos. Se presentaban a intervalos irregulares,
y siempre estaban marcados por síntomas similares. Mi otra paciente, Laura White, ya se había recuperado, pero apenas era más que una sombra de su antigua y alegre personalidad. Yo la veía muy a menudo entonces, como médico y como amigo, y mi afecto hacia ella no hizo sino que aumentar. Un día, después de hacerle mi visita matutina, le pedí en presencia de su padre que se convirtiera en mi esposa. Ella se echó a llorar, y cuando recuperó la compostura, respondió: «Me siento honrada por el afecto de un hombre bueno y noble, y aunque no puedo darte el amor que debo, trataré de ser una esposa buena y fiel». Naturalmente, cuando se descubrió lo de su matrimonio secreto, Kerr fue despedido del regimiento, y yo, por mi parte, me sentí sinceramente feliz y aliviado cuando se anunció que pronto zarparía hacia Inglaterra. Sin embargo, el mismo día en que se hizo público mi compromiso con Laura, la esposa de Kerr murió. Estuve presente cuando falleció, en un ataque cataléptico, y entregué mi certificado a tal efecto. 48 horas después, mi breve felicidad quedó reducida a pedazos. El capitán Kerr había partido hacia Inglaterra, y Laura White había huido con él. Se habían casado en Bombay y habían zarpado hacia Inglaterra, antes de que el coronel y yo pudiéramos llegar al puerto para impedirlo. Regresé a Inglaterra unos meses después y descubrí que Kerr nunca había asumido sus funciones en su nuevo regimiento. Busqué noticias de él y de Laura, pero no pude dar con ellos. Unos 3 años después, leí en el Times el anuncio de la muerte de Laura Kerr. Había ocurrido en Cheltenham, ciudad a la que me dirigí inmediatamente. Allí, mis indagaciones me llevaron a averiguar que había muerto en una pensión de High Street, y que su marido se había marchado inmediatamente después del funeral, acompañado de su hijita. La dueña de la pensión me dio la dirección del médico que la había atendido, y yo lo visité de inmediato. Respondió cortésmente a mis preguntas, y me informó que la causa de la muerte había sido catalepsia. ¿Catalepsia? Igual que la primera esposa de Kerr, pensé de inmediato. Era algo realmente extraño, pero mis sospechas aún no se habían despertado. No había rastro de Kerr, ni de su hija, y yo no podía hacer nada. Pasaron otros 3 años, y yo ya había instalado mi consulta médica aquí, en Birmingham. Una hermosa tarde de verano, recibí una llamada telegráfica sobre un caso de accidente en Dudley. El carruaje llegó para recogerme, y yo me puse en marcha de inmediato. Pero no habíamos pasado de Handsworth, cuando se hizo evidente que uno de los caballos no podría seguir adelante, porque estaba completamente cojo. En consecuencia, despedí al carruaje, y decidí completar el viaje en tranvía. Así lo hice, y eran casi las 9, cuando, después de comer algo, salí de la casa de mi paciente. Siempre hay escasez de taxis, en las zonas más alejadas del Black Country, y tuve que regresar en otro tranvía. En Handsworth, cambié a otro tranvía, y subí al piso superior del vehículo, para poder respirar algo de aire fresco en aquella agradable noche veraniega. Mi vecino más próximo en el tranvía era un hombre alto y delgado, bien afeitado y de pelo corto de color gris acero, que parecía tener unos 50 años, aunque podía ser más joven. Había subido al vehículo en la primera parada, llevando en brazos a una niñita encantadora, de 4 o 5 años, con el pelo largo y rubio y unos preciosos ojos violeta. Los ojos de la niña me recordaron otros ojos que había visto hacía mucho tiempo. No podía ver la cara del hombre, porque era una noche demasiado oscura. De repente, por algún fallo en los frenos, el tranvía chocó bruscamente con el que iba delante y se salió de la carretera. Nunca he visto tanto horror y tanta consternación como los que estallaron en un instante en el vehículo, porque con el brusco golpe, algunas personas habían resultado heridas. El hombre silencioso y reservado que se sentaba junto a mí, abrazando el cuerpo sin sentido de su hijita, se puso en pie de un salto y gritó: «Mi hija está herida. Traigan un médico, no hay tiempo que perder». Yo puse mi mano sobre su hombro, y dije en voz baja: «Soy médico, deje que me ocupe de su hijita». Pero cuando el hombre se volvió y pude ver con claridad su rostro, de inmediato reconocí aquellos ojos grises de acero. «Capitán Rupert Kerr», exclamé.
Él se volvió hacia mí, con enojo, y pensé que estaba a punto de golpearme. Entonces se acordó de su hijita, y tratando de controlarse, dijo: «Doctor Dawson, una vez le causé un gran daño, pero tenga ahora piedad y salve a mi hija». Con mucho cuidado, sacamos a la niña del tranvía y la llevamos a una tienda cercana. Yo extraje de mi maletín el estuche con el instrumental necesario y lavé, cosí y vendé la herida en la frente de la niña. Luego le pregunté a Rupert Kerr: «¿Dónde vive? Yo le ayudaré a trasladar a la niña hasta su casa». «Gracias», fue la hosca respuesta, «mi dirección es asunto mío». Y tomando a la niña en sus brazos, se subió a un taxi con ella. No había forma de detenerlo, pero antes de que arrancara el vehículo, oí que le decía al conductor Birmingham, y tuve suficiente presencia de ánimo para anotar el número de la placa en el puño de mi camisa. Al día siguiente, contraté a un detective privado, para que encontrara a Rupert Kerr. El detective descubrió que la noche anterior, el taxi había llevado al capitán Kerr y a su hija hasta New Street. Allí había tomado otro taxi y había regresado a Handsworth, donde le había ordenado al taxista que lo llevara al número 17 de Roman Road. El segundo taxista había sido encontrado, gracias a la ayuda de la policía, en la estación de New Street. Entonces, hice lo que debía haber hecho antes. Mientras que el primer agente recibió instrucciones de averiguar el modo de vida actual de Kerr, un segundo detective fue enviado a Cheltenham para investigar sus acciones anteriores. Kerr era, como yo siempre había sabido, un jugador empedernido. Se comprobó que había traído consigo a Inglaterra la mayor parte del dinero de su primera esposa, y que casi lo había disipado, cuando la muerte de la pobre Laura le dejó en posesión de los bienes del padre de esta, pues el pobre coronel White había muerto poco después de la fuga de su hija, y le había legado sus posesiones. Además, también descubrimos que las dos esposas de Kerr habían contratado seguros de vida muy cuantiosos. Por el otro detective, supe que Kerr no tenía ninguna ocupación, pero que frecuentaba clubes de apuestas y parecía estar muy involucrado en el mundo del juego. Además, se creía popularmente que Arthur Gruen, como ahora se hacía llamar, pronto se casaría con una dama, supuestamente rica, a la que había conocido en una fiesta en un jardín local. Fack, el agente investigador, también había averiguado que su hija Laura había sido asegurada recientemente por 500 libras. Hasta entonces, la niña había disfrutado de una salud absolutamente buena, pero desde que se había contratado el seguro había sufrido catalepsia. Todo comenzaba a encajar. Cuando me llegó esta última información, mis sospechas sobre Rupert Kerr tomaron fuerza de inmediato. Recordé que un viejo amigo mío, el general Percival, había estado destinado con la brigada de caballería, en el mismo acantonamiento que Kerr, así que le envié un telegrama para que viniera de inmediato, por una cuestión de vida o muerte, como realmente temía que fuera. El general Percival llegó esa noche, y estuvimos hasta el amanecer discutiendo el estado de las cosas. Había permanecido en la India algunos años más que yo, y pudo darme alguna pista. Parece que antes de casarse con la mujer mestiza, que fue su primera esposa, Kerr había mantenido relaciones de amistad con varios magnates brahmanes. Su socio más habitual era un hombre llamado Saganuni, y este mismo individuo había sido posteriormente juzgado por envenenar a su hermano y condenado a la horca por el crimen. Finalmente, decidimos pedir consejo y ayuda a la policía local, para que, al menos, la vida de la pequeña Laura pudiera ser salvada. Luego se consultó al jefe de policía, y una vez localizado el médico que atendía a la pequeña Laura, se encargó a este que comunicara cualquier alteración en el estado de salud de la niña. Una semana después, el médico notificó que la pequeña Laura acababa de sufrir un ataque de catalepsia. Inmediatamente, Kerr, alias Gruen, fue arrestado junto a la cama de su hija. Opuso una resistencia frenética, gritando que él, y solo él, podía devolverle la conciencia a la niña, pero finalmente fue llevado a la comisaría y registrado. Se encontró en su bolsillo una jeringa hipodérmica llena de un líquido oscuro, de color sangre, de propiedades desconocidas y un olor curiosamente penetrante. Asimismo,
se encontró una jeringa similar en la habitación donde yacía el cuerpo aparentemente muerto de Laura. Esta jeringa contenía una especie de líquido verde y denso, completamente desconocido para la medicina europea. Laura no recuperó la consciencia, y finalmente, incluso mis esperanzas de recuperación se desvanecieron, y el cadáver de la pequeña fue tendido a la espera de la autopsia. Swanston, el médico local, observó que la jeringa le había hecho 7 punciones en el brazo izquierdo y 6 en el derecho. Sobre esta base poco convincente, y sobre la declaración emocionada de Kerr de que podía salvarla, Swanston formuló una teoría curiosa. Como el seguro de vida de la niña no había aún vencido, Kerr no tenía intención de matar a su hija, sino que solo estaba preparando el camino, ocasionándole una serie de ataques de los que después se recuperaba. Por lo tanto, argumentó el Dr. Swanton, era probable que la jeringa con el líquido verde le provocara los ataques, y que una inyección del líquido de color sangre pudiera devolverle la vida y la salud. Swanston y yo, acompañados por el médico de la policía y el inspector, volvimos a la habitación donde yacía el cuerpo inerme de la niña. Se le administró la inyección. Por un momento hubo una quietud absoluta, luego, poco a poco, se percibieron los signos de que volvía la vida. Paulatinamente, el calor y el color regresaron al rostro pálido y demacrado, se hizo evidente una leve pulsación, los párpados temblaron, y un profundo suspiro nos indicó que la niña había vuelto a la vida. Como la policía no pudo demostrar que Kerr había provocado la catalepsia, la acusación fracasó, y Kerr fue absuelto. Pero fue inmediatamente arrestado nuevamente, acusado de asesinar a su segunda esposa, y puesto en prisión preventiva. Tras obtenerse una orden del ministro del Interior, se exhumó el cuerpo de la señora Kerr, y se reveló que, en efecto, había muerto envenenada. Kerr se suicidó en prisión mientras esperaba su juicio. No sé cómo consiguió la droga, pero tomó arsénico y se ahorró los gastos del verdugo del pueblo. Dejó una especie de confesión, garabateada en las hojas de la Biblia, en su celda, afirmando que no había tenido intención de matar a su hijita, sino solo de simular su muerte hasta haber cobrado el seguro. Esto lo creo, porque su amor por la niña era el único punto débil de su corazón de demonio. La pequeña Laura llegó a mi casa y fue criada como mi hija. La fiebre cerebral que siguió a este terrible trance borró todo recuerdo de su verdadero padre, y yo deseo que ella no sepa jamás nada sobre él. Ahora, George, concluyó el doctor, que ya conoces el origen de Laura Kerr, ¿aún deseas convertirla en tu esposa? George Abbott se levantó. Digo lo mismo que dije antes, doctor, dijo con firmeza, los crímenes de un padre no pueden afectar de ninguna manera el carácter de una hija. Amo a Laura, Laura me ama, y la convertiría en mi esposa, aunque su padre hubiera cometido todos los crímenes del calendario Newgate. El doctor abrió la puerta del estudio y llamó a Laura. Al cabo de un momento, una jovencita vestida de noche y de una belleza arrebatadora entró en la habitación. Había estado esperando el resultado de la entrevista con considerable inquietud. George tiene algo que decirte, dijo el doctor, saliendo de la habitación y dejando a solas a la pareja. Lo que dijo George se puede deducir del hecho de que, unos 6 meses después, se celebró una boda, inusualmente alegre y feliz, en la casa del médico. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.